Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Queridos amigos, bienvenidos a su programa favorito, Consultorio Fiscal Radio. Es un placer estar con ustedes y recuerden que estamos por el 860 de amplitud modulada, así como por redes sociales, en la de Mirador Universitario y también en la de FCA UNAM Oficial. Por ahí nos pueden encontrar, queridos amigos. Recuerden, este es un programa grabado, así que para sus mensajes, comentarios, bueno, pues por ahí nos los dejan en redes y con todo gusto por esa misma vía nos vamos a contactar con ustedes. Lamentablemente el día de hoy pues no tenemos llamadas telefónicas al aire que podamos responder sus preguntas, pero insisto, por ahí por redes nos pueden dejar un mensajito y con todo gusto. Hoy estaremos platicando del tema discrepancia fiscal. Hemos llevado, como ustedes bien saben, pues un bloque donde hemos venido cubriendo la declaración anual de las personas físicas. Ya hablamos de todo este título cuarto, lo que corresponde a sueldos, salarios, honorarios, arrendamiento, demás ingresos, ahora sí que hasta lo que el Sugar Daddy pudo aportar durante esos meses del año 2025. Y llegamos a este punto donde tenemos la discrepancia fiscal. A lo mejor algunos depósitos, incremento del patrimonio, alguna cosa que la autoridad vea rarita, que vea ahí medio especial, pues va a acercarse con nosotros a hacer preguntas. Y bueno, para hacer preguntas tenemos hoy un experto que nos va a aclarar las dudas que tenemos en este sentido y bueno, pues me permitiré presentarlo para entrar en materia. Tenemos al licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene maestría en impuestos por el Instituto Escadia, Instituto de Posgrados y Especialidades. Tiene también estudios en la especialidad de prevención de lavado de dinero, del INACIPE de la Fiscalía General de la República, socio director de Nexium y vende birria los domingos y aparte creo que va a poner un puestecillo allá en Aguascalientes ahora en la feria para los juegos y sorteos. Tenemos el honor y el gran placer de contar con la presencia del maestro Miguel Ángel Morales Rodríguez. Mil gracias, mi querido amigo, por aceptar la invitación. Pues muchas gracias, amigo Abraham, muchas gracias y nuevamente por la invitación y por las flores. Muchas gracias, mi querido amigo. No, pues es que el que sabe, sabe. Bueno, y por eso aquí nos vas a hacer favor de ayudar y de iluminar un poco con este tema, un poco o mucho, para que nuestros amigos estén tranquilos, estén contentos, estén felices, que puedan recibir ingresos, porque no es malo, pero que estén preparados, claro. que sepan cómo estar debidamente cubiertos. Y básicamente, bueno, pues empezamos ya, ahora sí que como el pollito al grano, ya entrándole, mi querido amigo, sí. Si me permites, discrepancia fiscal, ¿qué es? ¿Con qué se come? O sea, ¿qué podemos entender por ello? Pues mira, vamos desmenuzando términos y esto con ejemplos que pasan en la vida diaria. ¿Qué es una discrepancia, literalmente? ¿Y cómo lo podemos ver en el día a día? Creo que con todos los acontecimientos recientes, derivados de cuestiones de seguridad o de estos grupos, por ejemplo, pues hay ocasiones en las que una serie de habitantes, por ejemplo, de una comunidad, de una colonia, pues de pronto se dan cuenta que uno de los vecinos, pues no saben a qué se dedica, pero siempre trae camionetones, viste muy bien, no lo conocen mucho, y como que la situación es un poco anómala. ¿Eso qué significa? Hay una discrepancia, ¿no? Porque dice, oye, pues, aquí como que la mayoría pues, somos de un nivel económico similar, y esta persona pues trae un camionetón, un carrazo, como que algo no cuadra. O por ejemplo, en parejas, el esposo, la esposa, el novio, la novia, a lo mejor a veces ya se conocen sus rutinas, ¿no? Salen de estudiar a tal hora, viven a tal distancia, o salen de trabajar a tal hora y viven a tal distancia. Y si algo se sale como de esa situación, genera una discrepancia.
porque algo no cuadra. Y en el tema de la discrepancia fiscal es algo similar. Es decir, la discrepancia fiscal se da ¿en qué sentido? Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de pagar impuestos, ¿no? Contribuir al gasto público conforme a la Constitución. Pero vamos a verlo desde un punto de vista de el impuesto sobre la renta, este impuesto que tenemos que pagar por nuestros ingresos. ¿Qué es ingreso? Todo aumento de nuestro patrimonio. Las personas físicas tenemos esa obligación de declarar con base en lo que vamos ganando. Pero hay veces, en otros países, que hay personas físicas que no declaran todos sus ingresos. Es decir, porque algunos se preguntan, oye, pero es que pues yo sí declaro lo que gano en mi negocio, ¿no? Pero además tienen otra fuente de ingresos, o vamos a suponer, se encontraron 1,000 pesos en la calle. ¿Tendrían la obligación de declarar esos 1,000 pesos? Claro. Pero ¿cuántos lo hacen? Exactamente. Entonces, ¿dónde puede entrar la discrepancia fiscal? Cuando tu perfil fiscal o lo que el SAT en su momento pueda llegar a comprobar que estás gastando más de lo que estás ganando, o bien que las cosas no cuadran, como en el ejemplo de la pareja, ¿no? Si vives a 15 minutos del trabajo o a media hora de la escuela, ¿por qué llegaste 3 horas después y no me dijiste, no? Digo, en una situación un poco ahí... Y que la justificación, ¿no? A veces hasta insana, ¿no? Porque pues, uno podría decir, ¿te importa? Pero al SAT no se le puede decir así. No. Cuando el SAT pregunta, hay que contestarle. Entonces... Que eso creo que es importante, ¿no? Ahorita que entremos esa parte, que cuando nos busca, cuando toca la puerta, cuando se acerca con nosotros, que cómo se acerca a nosotros, nos manda un WhatsApp o va así de cerquita y dice, soy el satánico, y ¿cómo se acerca a nosotros? Habitualmente, o por lo menos en la actualidad, ya utiliza mucho más lo que es el buzón tributario. Okay. ¿Qué es eso? Básicamente es tu bandeja de entrada en lo fiscal. ¿Y esto por qué se da o cómo debemos de tener esto incluso dado de alta? Porque si no, ya es un incumplimiento de una obligación. A partir del 2022 se reformó, si mal no recuerdo, el Código Fiscal también y la Ley del Impuesto sobre la Renta, hubo varias modificaciones, pero en una de ellas se implementó que mayores de 18 años tienen la obligación de registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes. Y ya no es una opción como por ejemplo el INE, ¿no? Ya es una obligación. Ahora bien, algunos preguntan, oye, pero yo estoy estudiando, yo no estoy trabajando, no tengo ingresos, ¿por qué me voy a dar de alta en el SAT? ¿Y lo que le ayudan sus papás a veces o las becas que tienen, no es ingreso? Es un ingreso exento. Ah, ok, entonces... Que esa es una cosa distinta. Okay. Entonces, que ahorita lo vamos a ver en el tema de discrepancia. Entonces, todos tenemos que darnos de alta en el RFC. Ok. Ya de ahí, si no se dan de alta, bueno, se estipula que hay multas y todo que ahorita todavía no lo están considerando. Pero ya lo deberíamos de tener. Entonces, todos los ingresos que pudiéramos llegar a tener los tendríamos que estar reportando o no. Eso depende de tu perfil fiscal. Vamos a considerar una persona física, un estudiante que recibe el dinero de sus papás. ¿Tendría que estar declarando? No. ¿O sí? Si las donaciones que le hacen sus papás, que es un ingreso exento, superan los 600,000 pesos, por ejemplo. Ahora, un estudiante que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿cómo se daría de alta? Bueno, una persona física sin actividad económica, sin obligaciones fiscales. Un estudiante, una persona que no está declarando, ¿puede entrar en discrepancia fiscal? Claro. Ahora, vamos a definir cómo se señala la discrepancia fiscal. El artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta lo establece de una siguiente forma. Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal, y ojo aquí, cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, es decir, que gastes más de lo que estás ganando, o bien a los que le hubiera correspondido declarar. Por ejemplo, si las donaciones fueron 400,000 pesos, no le correspondía declarar. ¿Por qué? Porque el artículo 90, segundo párrafo, establece esa regla que comentamos ahorita. Entonces, ¿un estudiante, una persona en ese sentido podría entrar en una discrepancia fiscal? Sí, pero aquí vamos a la cuestión ya técnica, operativa y lo que verdaderamente sucede. Porque muchas veces este término se utiliza para aterrorizar al contribuyente. No solo por las autoridades, sino por profesionistas como tú y como yo, que utilizan este tipo de terror para vender servicios. ¿A qué me refiero?
¿Cómo podría caer una persona en discrepancia fiscal? Porque aquí lo señalamos. ¿Cuándo se compruebe? ¿Cómo la autoridad puede tener conocimiento o puede comprobar que una persona está gastando más de lo debido? Pues como en el ejemplo de la novia, de los novios, del trabajo, etcétera, y de la comunidad donde vive una persona. Pues hay puntos de referencia. Por ejemplo, si la esposa, o bueno, en este caso la esposa es difícil, ¿no? Pero si la novia o el novio no sabe sus horarios de la universidad, no sabe exactamente cuánto tiempo hace de camino, no tiene puntos de referencia. El patrón, a lo mejor que tenga un empleado que dice, oye, si yo le pago 20,000 pesos, pues no creo que con 20,000 pesos se pueda dar esa vida que se da. Que se vaya. Pero a lo mejor no sabe que pues, es de familia de dinero. Claro. O tiene otros negocios. No tiene puntos de referencia. Entonces, en el caso del SAT, que es la administración recaudadora, por así llamarlo, ¿qué puntos de referencia puede llegar a tener? Primero, comprobantes fiscales digitales. Facturas. Es decir, si el estudiante de lo que recibe factura gastos, porque ya tiene su RFC, pues ese es un primer indicio para que el SAT se dé cuenta que el muchacho está gastando. ¿Ok? Esa es como la primera, a través de comprobantes. O bien, una persona común y corriente, un trabajador que recibe su nómina y su sueldo anual es 300,000 pesos, por ejemplo, pero tiene gastos por 400,000. Evidentemente la autoridad va a poder comprobar eso de primera mano porque la autoridad es la que tiene acceso directamente a tiempo real y como sea de los comprobantes fiscales digitales. La segunda forma en la que se podría dar cuenta, a través de las instituciones que coadyuvan en la fiscalización, como cuáles, las instituciones financieras, los bancos, las OFIPOS, todas estas plataformas que se pusieron ahorita como de moda por el tema de la inclusión financiera, donde mucha gente estaba metiendo su dinero, ¿no? Como Mercado Pago, GBM, NU, CLAR, Finsus, que todas estas son sociedades financieras populares, si bien no son bancos, pero están adscritas al sistema financiero, por así llamarlo. O también, por ejemplo, seguros que puedas llegar a tener, fianzas que hayas utilizado, o los notarios, cuando elevan una escritura pública donde se te retiene un impuesto por alguna compraventa de una casa, pues evidentemente van a dar aviso a las autoridades donde tú tuviste participación en un acto de comercio, por ejemplo, o en una donación, en un acto civil. ¿De qué otra forma se podría dar cuenta? Pues a lo mejor este chavo estuvo juntando sus domingos y se fue y se compró un carrito. Sí, dio un enganche. ¿Qué carrito? No, dio un enganche. Vamos a suponer un March, ¿no? Ok. Un carro sencillo, incluso un seminuevo, pero en una agencia. Da el enganche. Cuando eso se dé, la concesionaria, al ser una actividad vulnerable y ya está regulada y ellos sí declarar y todo, pues tienen que hacer una debida diligencia del cliente y van a emitir un aviso de que cierta persona compró un carro. Pero o un dio aviso, el anticipo. Pero un aviso, a ver, ya ¿tiene que ver con antilavado o algo? Podría ser un aviso antilavado. O los dos. O bien, nada más es el aviso a través del comprobante fiscal digital. ¿Por qué? Porque evidentemente la concesionaria tiene que emitir un comprobante fiscal por el ingreso que recibió del enganche que le dio el chavo. Ok. Entonces, no lo puede emitir así simplemente como a público en general. Tiene que identificar al cliente, que es una obligación antilavado. Ok. Entonces el aviso antilavado dependiendo del umbral, ¿no? Por ejemplo. Ok. Pero la identificación sí. Entonces, a lo mejor este chico no está cumpliendo obligaciones fiscales porque no las tiene, pero puede estar teniendo operaciones del día a día donde deje rastros de que está gastando. Porque la tercera forma en la cual el SAT podría comprobar este tipo de erogaciones es a través de auditoría. Pero un muchacho de la universidad o un estudiante o una persona común y corriente que está viviendo su vida como cualquier mexicano, es muy difícil que lo auditen. Claro, puede pasar, pero es muy difícil que lo auditen. ¿Por qué? Porque también aquí tenemos que entrar en una cuestión operativa que eso cuesta dinero, cuesta recursos y pues el SAT no es omnisciente ni omnipotente, no puede estar en todos lados. Finalmente, quienes hacen esto son personas también. Entonces, ¿cómo el SAT se puede dar cuenta y cómo puede comprobar la discrepancia fiscal para que vayamos concluyendo esta idea y sigamos adelante? A través de los comprobantes que se pueden emitir a tu nombre. Los FDIs, todos los FDIs, exacto, de lo que sea, de una nieve que se compraron, de un coche que compraron, de un viaje que hicieron, o sea, chiquito, grande, todo va sumando. En donde estés identificado. Ok. ¿No? 2. A través de instituciones financieras, y ahorita vamos a ahondar en esto.
Instituciones financieras, como decías, con la amplitud, no nada más el banquito de la esquina. Exactamente. El banco Fintech, español, el Sofipos, Sofomes, en donde tú tengas interacción con estas autoridades y estas autoridades, por cumplimientos normativos, hagan la debida diligencia del cliente. Es decir, te tomen tus datos y emitan comprobantes donde aparezcas. Ok. Y la tercera, a través de auditoría o facultades de comprobación, revisión de gabinete, revisión profunda o visita domiciliaria. Oye, amigo, pero de repente dirían, el filósofo de Ciudad Juárez, Juan Gabriel, decía, lo que se ve no se juzga. Entonces, en ese sentido, pues de repente yo publico que me compré, no sé, yo no me la compré, ahí aclaro, la GMC Sierra. Uh-huh. Ajá, me compré un camionetón así loco. Esos machuchones, ¿no? Como así, dicen. así una GMC Sierra blanca o roja, así elevada. Y la publico en redes. Entonces la autoridad podrá presumir algo, podrá decir, diría el otro filósofo, ¿no? El filósofo tabasqueño Chicoche, Quimpompo. Así es. Mira, en cuestión hacendaria yo la verdad lo veo muy difícil que una foto de Facebook o una foto de Instagram puede resultar en una auditoría. Yo creo que sí podría servir como un indicio para fiscalía en cuestiones de investigación, en temas de para inteligencia, la UIF, ¿no? En temas de inteligencia, Uh-huh. como pruebas indiciarias. ¿Por qué? Porque una foto no acredita que tú eres el dueño. A lo mejor de la foto sacan las placas y de las placas investigan y una cosa lleva a la con otra. el CFDI que está tu nombre. Exactamente, pero ¿cuál va a ser Ok. realmente la prueba? El CFDI a tu nombre. Sí, claro. El plaqueo a tu nombre. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser otra forma en la que el SAT pudiera darse cuenta? A lo mejor el carro lo compraste o te lo regalaron, pero tú lo fuiste y lo plaqueaste. Entonces ahí ya hay un registro de que tú estás con un carro. Tú tienes un carro. En su momento pueden decir, oye, ¿cómo lo compraste? Como bien lo dices, que en Pompo. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que el SAT en su momento pudiera usar en primera instancia para detectar la discrepancia fiscal. Ahora, si lo detecta, ¿qué va a pasar? ¿Ya valiste? No. Si lo detecta la autoridad, como tú lo comentaste, te va a mandar un mensaje a tu buzón tributario. Esto que comentábamos, que nosotros al tener la obligación de inscribirnos, a partir de 18 años, tenemos la obligación de dar de alta nuestro buzón tributario y los medios de contacto para que la autoridad nos pueda mandar un WhatsApp, como dicen, ¿no? Un correo. Oye, ¿sabes qué? Tenemos esto para ti. Y así es como más fácilmente te podrá hacer llegar. Oye, detectamos que te compraste este carro y no tienes ingresos. ¿Podría explicarme usted, buen hombre, cómo fue que se hizo de mulas Pedro? Ok. Y tendrás el término de 20 días a partir de que se te notificó para acreditar cómo fue que hiciste eso. Entonces eso significa que tenemos un procedimiento Sí, claro. formal que debe de seguir la autoridad. No va a decir, no va a llegar y me va a embargar o se va a querer llevar la camioneta, si es el caso. No. Ah, ok. Un procedimiento formal que debe de seguir. Y esto, Ok. hay dos cosas que tenemos que puntualizar, y no para que nos volvamos irresponsables o vale gorro, como muchas veces mencionamos, pero también para que se nos quite el miedo. ¿Con qué finalidad? De hacer las cosas. Si bien no las vamos a hacer perfectas, hay que aprender a hacerlas. Tú dijiste una cuestión importante. Ok, no va a llegar luego y me va a cobrar y ya estoy... No, el SAT no actúa de esa forma. Así estén incluso los factureros, los delincuentes fiscales, todo tiene que llevar un proceso. No es como que de la noche a la mañana ya están afuera de ti, de tu casa, para cobrarte y llevarte al bote. El SAT lo que quiere es dinero, no quiere personas en el bote. Imagínate, todavía van a tener que mantenerlo, porque No, pues pues todo eso se mantiene a través de nuestros impuestos, ¿no? Exacto. Entonces, por un lado es un procedimiento, este procedimiento está establecido en el artículo 91 de la ley del procedimiento sobre la de la ley de la ley del impuesto sobre la renta. Se me cruzaron los cables. Es que ya te ibas por la parte penal, amigo, Claro. ya te estabas adelantando. El SAT a veces así quiere ir, pero no, vamos por partes. Sí, ahorita. se me entrampó el hámster. Exacto, Ruego tolerancia sí. por eso. Sí. Pero bueno, artículo 91, Sí. se define la discrepancia, se define el proceso, que tienes 20 días para desvirtuar, y si no desvirtúas, entonces se considerará como discrepancia acreditada, es decir, el SAT tuvo la razón. De ahí, ¿cuál pudiera ser el resultado? Pues a lo mejor en una de esas hasta un delito fiscal, ¿no? O sea, ya puede ser grave. Sí, incluso hasta lavado de dinero, ¿no? Pero Más ya son grave. cuestiones que ahorita vamos a ir más adelante. Ok. Y la otra cuestión bien importante,
que era de las dos que queríamos aclarar. Por un lado, el SAT no actúa como que simplemente al otro día ya está en tu casa y ya te va a cobrar, y te embargó cuentas y te embargó la camioneta, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también está una situación que yo considero que es como un mito, que es como este mito del chupacabras, ¿no? Que todos creen que existe, pero nadie lo ha visto. Y en este caso, ¿cuál es el mito al que me voy a referir? Al que el SAT está viendo lo que te depositan en tus cuentas. El SAT no ve tus cuentas, no ve lo que está pasando en tus cuentas. En no primera instancia. Exactamente, que es a lo que voy. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen ese pensamiento de que el SAT te está vigilando, de que si te entran 10 pesos ya vas a ver, incluso muchos hacen el chascarrillo, ¿no? De que luego a veces de broma la cooperacha para la carnita asada y no falta el gracioso que le pone ahí para las cariñosas, ¿no? O algo así. Y el otro no, es que el SAT se va a dar cuenta y al rato hasta de tratante me van... No, o sea, eso no lo ve porque muchas veces piensan, ¿qué concepto le pongo? ¿Le pongo donación para que el SAT no me vea? No, o sea, el SAT no ve eso en primera instancia. En primera instancia, claro, si le pongo compra de misiles, inteligencia va a identificar algo raro. Sí, el primero que va a hacer un lío va a ser el banco. Sí, primero. Y el banco en su momento, por una operación inusual, le puede dar aviso a la autoridad, pero no le va a dar aviso al SAT, le va a dar aviso a la UIF o a la fiscalía. Entonces aquí el SAT... va a ser diferente. Exactamente. Me van a tratar por terrorismo, por otro delito, por venta de armas, por lo que tú quieras, pero como no diría por materia fiscal. Un personaje famoso de una película relaciona este tipo de cosas, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Claro. Entonces el SAT no es omnisciente, ni omnipotente, ni está en todos lados, ni está viendo todo. Sin embargo, ¿cómo fundamento esto de que el SAT no puede ver esto? Vamos a verlo así simple y sencillamente, artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que señala que toda la información de los usuarios que realicen operaciones en las instituciones de crédito es confidencial. ¿Qué quiere decir? Que solo el banco y tú tienen esa información, salvo que una autoridad judicial o una autoridad hacendaria la solicite. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque el artículo 91, primer párrafo, discrepancia fiscal, señala que cuando se compruebe, es decir, que de primera instancia, si el SAT no tiene acceso a tus cuentas, por tus movimientos en tus cuentas no tiene forma de detectar una discrepancia fiscal. Solamente a través de comprobantes, a través de intereses pagados, por ejemplo, por las instituciones y por auditoría. Entonces, ¿dónde sí se puede dar una discrepancia? Y es muy común y a nosotros nos piden mucho en esa asesoría. Comentaba hace rato de estas nuevas instituciones que te empiezan a pagar intereses, las SOFIPOS, los CETES, todo esto que se puso de moda, ¿no? Desde hace 2-3 años porque daban una muy buena tasa de rendimiento. Bueno, por ejemplo, nosotros hemos asesorado a personas que están en Estados Unidos o que estuvieron en Estados Unidos y mandaron dinero para acá. Las remesas. Ahora, mandaron $500,000. Para que le hicieran su casita, para que compraran 2 vaquitas, para que o vamos a un ejemplo bueno incluso en temas fiscales. Mandaron $200,000. De su cuenta de Wells Fargo de Estados Unidos lo mandaron a su cuenta NU aquí en México. Ok. Incluso ellos dijeron, voy a mandar 200 porque tengo entendido y he visto videos, por ejemplo, como los del licenciado Miguel Ángel, que luego hacemos el comercial, donde él señala que las ganancias derivadas de inversiones menores a $200,000 están exentas de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Manda su dinero a NU y NU tiene este pago de rendimientos, pero NU no le va a dar aviso al SAT de que Juan Pérez mandó $200,000. No, por el secreto bancario. Pero ¿sabes qué sí va a hacer NU? Va a emitir un comprobante por pago de intereses a favor de Juan Pérez, equivalentes a, no sé, $200 mensuales o $2,000, dependiendo la tasa que te estén pagando. Es decir, Juan Pérez va a dejar un rastro en NU al momento de que le paguen un interés, porque la institución financiera va a emitir un comprobante. Entonces, ya no solo va a ser por el comprobante, sino porque la institución financiera tiene que dar ese aviso. Entonces habrá personas que pregunten, oye, ¿entonces va a tener que pagar impuestos? Y aquí lo dividimos de 2 formas. ¿Va a tener que pagar impuestos por las inversiones? No. Es decir, por el rendimiento de la inversión está dentro del rango exento. ¿Cuándo sí tendría que pagar impuestos? Cuando derivado de estos comprobantes, el SAT en su momento diga, achis, mariachis. Ok,
De las inversiones no vas a pagar. Pero ¿y esos 200,000 de dónde vinieron? Ahí es donde se detectaría la discrepancia. ok. Y evidentemente el SAT le tendría que decir, medios de comunicación, oye, veo que tienes estas inversiones, porque aquí no es como el meme del chinito de la película de la resaca, ¿no? No lo sé, tú dime. O sea, el SAT sí te dice, por esto, detecté, ¿qué pasó? Es como con las parejas, ¿no? Y este mensaje, y esta que me dijiste que era tu amiguita, y este, ¿tienes algo que decir? Entonces, así es como lo hace de cierta forma el SAT. Ok. Entonces, este es un ejemplo en donde se pueden combinar muchas cosas, pero si te pones a pensar, es lo que a veces refuerza el mito que comento, ¿no? Porque una cosa es que puedan tener acceso 24/7 y otra cosa es que sí puedan llegar a tener acceso a través de una facultad de comprobación o de una solicitud de información o bien de información que obren las instituciones financieras que tengan la obligación de avisar. Pequeño detalle. Ajá. Ok. Entonces, ¿por qué es importante que lo conozcan? Por un lado, porque incluso yo he conocido gente que nosotros asesoramos porque nos dedicamos al tema de inversiones, descentralizadas, centralizadas, en temas de impuestos y prevención del lavado de dinero principalmente, donde hay personas que nos dicen, oye, es que yo tengo inversiones y he estado haciendo varios trades o comercios, Movimientos. en donde ya han tenido la oportunidad de vender con buena ganancia. Por ejemplo, compran en 100 pesos y quieren vender en 200. Tienes una ganancia del 100%. Y hay inversiones que te lo permiten. ¿Y sabes por qué no venden? Porque precisamente piensan que en cuanto vendan, el SAT se va a dar cuenta y ya al otro día les va a ir a cobrar su dinero y no solo les va a cobrar, les va a decir, ¿y de dónde invertiste los otros 100? ¿Y qué es lo que hacen? No venden y al otro día la acción a lo mejor regresa su valor y esa ganancia que pudieron haber realizado, no la realizaron. Por eso comentamos esto, o sea, no se trata de que seamos irresponsables y de que estemos en el entendido de que el SAT no hace nada y de que el SAT no te va a hacer nada. Pero sí que tengas este conocimiento en el sentido de que, ok, si algo llegara a pasar, va a llevar un proceso. Y si tienes forma de acreditar a través de documentación que tú consideres que puede cumplir, lo cumples y se acabó el cuento y no vas a tener problemas con la autoridad. Es decir, la autoridad no es como que sea ese terrorífico monstruo o ese terrorífico bully que está todos los días queriéndote quitar el sándwich. ¿No? Así es. Sí, o sea, no. claro que está buscando recaudar, pues, porque de eso vive, ¿no? O sea, finalmente esa es su función. Pero el contribuyente, si tiene a lo mejor las herramientas considerables, pues puede actuar, emprender, invertir, seguir estudiando, seguir disfrutando los bienes económicos que le den sus padres, sin un miedo o sin un terror de que algo malo le va a pasar. Aquí en este sentido creo que es importante, de acuerdo a lo que dices, la autoridad sí tiene facultades, sí tiene las atribuciones y demás, para decir un poquito, sé lo que hiciste el sexenio pasado, pero también nos lleva al punto del control. Del Claro. control interno, del control ya sea como microempresario que dices tú, o como empresa, o como persona común y corriente, que lleve ese control y que vaya, que así como va dejando la secuencia en las operaciones, pues sepa qué fue lo que hizo, ¿no? Cómo lo hizo, Exacto. y si fue pegándole al fisco, porque a lo mejor recibe sus honorarios en efectivo. Cobra en efectivo, todo en efectivo, vende en efectivo, no lleva sus cuentas correctamente. No declara, Y no declara y no paga el impuesto. pero paga su tarjeta de crédito en efectivo. Y ahí es donde ya dejas un rastro Así que es. no va a cuadrar. Y eso va a generar una discrepancia. O por ejemplo, cuestiones muy comunes en otros países, ¿no? Las chicas o chicos que tienen patrocinadores, o sugar mommy o sugar daddy, y de repente les compra una casa. Cuando se eleva escritura pública a favor de esta persona, la casa, va a haber un comprobante, va a haber una escritura, algún registro público en donde el SAT pudiera preguntarle, oye, ¿y tú de dónde compraste? Bueno, ya vi de dónde lo compraste, ¿verdad? Pero ¿por Claro. quién lo pagó? Así es. Ah, bueno, hay que acreditar quién fue el que pagó ese inmueble. Entonces, en su momento, esta persona, por ejemplo, que vende contenido o lo que sea, pues sí, a lo mejor le van a preguntar, oye, detectamos que te compraste una casa, pero no detectamos que tus ingresos coincidan con el valor de esa casa. ¿Cómo fue que lo hiciste? Ah, pues nada más con su documentación, lo pagó Juan Pérez.
Y ya está integrado por el otro lado ya el SAT no le va a expediente del beneficiario. Sí, que eventemente eso lo hace el fedatario público. El fedatario público, aquí sí, ya claro. el SAT no le va a importar, oye, ¿quién es Juan Pérez, no? ¿Y por qué te anda comprando casa? Eso ya no le importa, ¿no? O sea, también ya ahí es, porque la verdad hay personas que piensan eso, ¿no? Y me van a descubrir, no, o sea, son facultades que ya no entran dentro de las facultades de comprobación del SAT. Perfecto, amigo. Pues muy bien, pues vamos a ir a una pequeña pausa para que nos tengan ahorita en redes por ahí alguna preguntilla y con todo gusto por esa vía lo vamos a ir respondiendo. Bueno, pues recuerden que estamos platicando el día de hoy de discrepancia fiscal. Estamos en un programa grabado en Radio UNAM 860 amplitud modulada. Muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momentito. Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. Necesitarás 2, 3, 4, 5, 7. Querido auditorio, muchas gracias por continuar con nosotros, Consultorio Fiscal Radio. Recuerden que estamos en el 860 de amplitud modulada. Mil gracias por continuar por acá. Estamos platicando el tema de discrepancia fiscal. Les comentaba desde hace rato que ese es un programa grabado, así que bueno, lamentablemente no tenemos llamadas telefónicas, pero ahí en redes nos pueden dejar el mensaje y con todo gusto les devolvemos el mismo con una respuesta, así no nada más se los rebotamos, no, con todo gusto les contestamos y vamos dando seguimiento puntual. Y bueno, pues aquí el experto nos está platicando de algunas situaciones que hay que tener en cuenta. Ahorita nos hablaba antes del corte, o los que nos están viendo en alguna repetición en redes, bueno, pues nos hablaba del sugar daddy, si es generoso, si no es generoso. Y bueno, si nos dejó alguna cantidad, o si nos compró un coche, o nos compró un departamento. Pero bueno, también creo que hubo una reforma, mi querido amigo, por ahí el año pasado, donde se va a tomar en cuenta si estoy, bueno, va a decir algunos nombres, ¿no? A lo mejor si estoy en Mercado Libre, en Didi, en Cabify, si a lo mejor estudio, nuestros alumnos que están aquí en la universidad, que estudian y para hacerse de recursos para poder continuar, pues en la tardecita, en la noche, tienen un cochecito y lo tienen de Uber o de alguna de las plataformas. ¿Tiene alguna repercusión? ¿La autoridad se entera? ¿Los puede ir a saludar la autoridad, mandarles un buzón tributario? ¿Puede ocurrir algo ahí, mi querido amigo? Sí, y lo comentaba hace rato respecto a estas plataformas que se pusieron de moda, plataformas fintech o de tecnología financiera. Sin embargo, aquí ya tenemos que tomar en cuenta otra cosa, tú bien lo dijiste, estas otras plataformas, ¿no? De servicios de streaming, de servicios, por ejemplo, de entrega de bienes o servicios, como lo son Uber, Didi, Amazon, Mercado Libre, etcétera. Y sí, hubo una reforma el año pasado al Código Fiscal de la Federación, donde se agregó este artículo 30B, que palabras más, palabras menos señala que los contribuyentes que proporcionen servicios digitales, de conformidad al artículo 1A bis y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y esto es crucial, deberán permitir a las autoridades fiscales, en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real, ojo, únicamente a la información que permite corroborar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ahora bien, vamos a desglosarlo, a desmenuzarlo. ¿Qué significa en tiempo real y de forma permanente? Que el SAT va a poder, si quiere, ver lo que andas comprando. Lo que a sea. dónde te mueves, en qué gastas, dentro de estas plataformas. Y los prestadores del servicio de estas plataformas tienen que darle ese acceso. Sin embargo, aquí hay una parte importante. Porque aquí entonces dirían, oye, pues entonces sí, van a ver lo que estoy comprando. O sea, por ejemplo, si compro un delivery de Rappi de un sex shop, pues ya van a saber de qué tamaño te gusta comprar ese tipo de cosas. Uy, eso está, o sea, de todo se va a enterar. Si me subí un Uber XL, también vas a ver el color, las placas, cuánto tiempo y de dónde a dónde fui. Exactamente, pero aquí la parte crucial, y es en lo que nosotros, por lo menos tú como tu servidor, como abogado en la defensa fiscal, tienes que plantear bien. ¿Por qué? Porque aquí se señala
únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento. Es decir, que la autoridad va a poder ingresar y va a poder revisar siempre y cuando su objeto sea comprobar. Es decir, no es que nada más va a estar de chismoso, porque sí, tiene que haber algo que ya está queriendo comprobar. Y a lo mejor algo que quiera comprobar podría ser derivado de una discrepancia fiscal. Porque dentro de la discrepancia fiscal también señala de lo que se compruebe. Bueno, ya estamos hablando de que dejamos rastros en las instituciones financieras donde nos pagan intereses, en los seguros que a lo mejor estamos contratando porque se emite un comprobante fiscal digital, de los servicios que estamos dando a lo mejor a través de facturas, o de lo que nos pagan nuestros patrones, o de lo que nos compró el Sugar Daddy, ¿no? Y de lo que se elevó a escritura pública. Con toda esa información, el SAT pues en su momento va a poder decir, ok, algo aquí discrepa, y no solamente se va a hacer de herramientas solicitando información a instituciones, sino gracias a esta reforma del Código Fiscal, pues le va a poder pedir información a estas plataformas. Bueno, ni siquiera la va a tener que pedir, ya nada más es, con base en este artículo, quiero comprobar esto, por lo tanto, voy a entrar, así. Te avisé. Exactamente, te avisé. Aquí a lo mejor en la defensa, vamos a suponer que en una de esas, la autoridad pues simple y sencillamente dice, oye, me di cuenta que compraste ese tipo de bienes a través de Amazon, me debes. Bueno, eso no fue una prueba obtenida buscando una comprobación. O sea, más bien anduvo de chismoso. Oh. Y entonces ahí ya se podría considerar como una violación al debido proceso, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque no se llevaron las cosas. Por eso también es bien importante conocer incluso estas cuestiones semánticas, porque así se ganan juicios. Es decir, son cosas que muchas veces pasamos de largo y entramos en terror. Entonces, ¿aquí cuál va a ser el terror? Como bien lo dijiste, entonces la autoridad va a poderse dar cuenta de lo que ando comprando, de dónde me ando moviendo, de lo que ando pidiendo. Sí. En tiempo real y de forma permanente, sí, si requiere comprobar algo. Entonces, sí, cada vez son más las formas en las cuales la autoridad tiene más herramientas, tiene más formas de presionar y tiene más dientes para morder en su momento. Pero eso todavía no ha cambiado la dinámica del debido proceso. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Es decir, y muchas veces esto hasta se puso de moda, ¿no? En Facebook, en YouTube, estos videos donde detenían a las personas y siempre cantaban como el himno nacional el artículo 14 y 16 de la Constitución, ¿no? Nadie puede ser molestado en su persona bajo una orden judicial. Eso sigue prevaleciendo, es el principio de legalidad con el cual las autoridades deben de actuar, única y exclusivamente como les establece la norma. Entonces también es importante que nosotros como contribuyentes no solo conozcamos nuestras obligaciones para no caer en este tipo de situaciones como la discrepancia fiscal, sino también que conozcamos nuestros derechos. Porque no porque esto suceda quiere decir que ya no podemos hacer nada. Claro, te puedes defender. Recurso de revocación ante el propio SAT, juicio de nulidad. Hay instituciones como la Prodecon que te representan incluso de forma gratuita, ¿no? A ciertos niveles económicos, ¿no? Y no es un tema de clasismo, porque la Prodecon de cierta forma dice, bueno, hasta aquí te puedo defender. Ya lo otro ya supone que pues, posiblemente tú sí te puedas pagar esto y pues es preferible que estos recursos sean utilizados para quien no puede. Hasta eso es bueno que se tenga ese equilibrio, ¿no? Entonces, si te das cuenta, maestro Abraham, la discrepancia fiscal es algo del día a día, es algo muy común, es algo en el que todos podemos caer y algo que afortunado o desafortunadamente la autoridad no ejerce tanto. Ok. Porque esa es una de las partes en las cuales la gente también, a veces estos mitos, como los del chupacabras, no se los cree. ¿Por qué? Porque ven que todo mundo hace lo que quiere en ese sentido y no le pasa nada. Sí, ven las historias de terror, que al empresario, al facturero, al de las motos que les encanta acá del grupo Electra, ¿no? Ya le van a cobrar sus millones. Pero en la mayoría vemos que no pasa nada. Entonces, por un lado dices, pues si a mi compadre no le va a pasar nada o no le ha pasado nada, pues a mí tampoco. Y también está la otra parte en donde dice uno, ¿para qué contribuyo si no se va a hacer un buen uso del recurso? Entonces, pero tenemos la obligación de contribuir, claro, eso claro. Pase lo que pase, tenemos que entrarle. Y por otro lado, amigo, importante ahí tampoco darle indicios a la autoridad, o sea, no echar en saco roto y decir, pues no pagan, pues estos no. No, y no hacer cosas no malas que presento. parezcan, Exactamente. cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Así es. Y también
hay veces que nuestros amigos contribuyentes y nuestros queridos radioescuchas pues tienen alguna duda, alguna situación, acercarse siempre al experto. Uh-huh. Sí, en el caso ahorita particular de la declaración anual, y ahora sí haciendo aquí un poquito el anuncio, exacto, bueno, vamos a 2 comerciales, el tuyo y el de nosotros. Bueno, sí. Entonces, el de nosotros, tenemos recuerden que en este mes de abril, a partir del día 6 y hasta el día último, bueno, todo el año tenemos asesoría fiscal gratuita, pero ahorita en particular del 6 de abril al 30 de abril, asesoría fiscal gratuita de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 vamos a tener en el salón 4A de CIFCA. Vamos a tener un salón, un laboratorio para ayudar a nuestros amigos con las declaraciones anuales. Entonces, bueno, pues precisamente para evitar ese tema de la discrepancia, muy importante que ahí los asesores, nuestros expertos en campo, ahí en el salón que van a estar, pues les digan, ustedes platiquen con ellos y les digan, oye, pues vendí una casa, oye, vendí un terreno en efectivo, oye, vendí, pues no sé, a lo mejor hasta una vaquita que tenían ahí en el ranchito, vendí mi coche, vendí mi casa, vendí un cuadro, compré alguna situación y quizá la tengan que reportar en la declaración anual, y con eso ya estaría incluso solventando la situación. Entonces, bueno, recuerden que tenemos acá en la facultad, los esperamos para este mes de abril. Y luego, amigo, pues ¿de dónde te pueden ver para también los comentarios que haces y que amplías temas como estos, lavado de dinero, discrepancia fiscal, asesoría fiscal, financiera y temas para evitar el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero? Muchas gracias. Bueno, pues nosotros, en mi caso, dirijo una firma de consultoría, Nexium Consultores, pero también hacemos contenido en redes sociales, principalmente TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, y nos pueden encontrar como Nexium, como de Nexo, y o Grupo Nexium, así nos encuentran. Ahí subimos información derivada de esto, nos enfocamos más al área de cuestiones financieras, cuestiones de impuestos, incluso criptomonedas y todo eso, ¿no? Porque a lo mejor alguno pensará, oye, hablaron de plataformas, ¿qué onda con las plataformas de criptomonedas? Afortunadamente no están contempladas en este tema, entonces... Pero también no hay que buscarle 3 pies al gato, porque el día de mañana la autoridad encuentra un hilo conductor ahí y va a llegar. Y aquí en este caso, ¿cómo se podría dar la discrepancia fiscal si estás utilizando criptomonedas? Pues no necesariamente cuando las mueves, sino cuando ya tomas ganancias y lo materializas a peso mexicano, y ahí es donde se puede dar una situación donde algo no cuadra. Entonces, pues ahí nos encuentran en Grupo Nexium, incluso aquí como con tu servidor que nos estás invitando. Nosotros siempre estamos en la apertura de dar pláticas, dar charlas jóvenes, estudiantes, inversionistas, y lo hacemos con todo gusto para que esto siga conociéndose en la cotidianidad. Perfecto, amigos, sí, para que todos estemos en la misma línea, ¿no? Claro. O sea, que la autoridad sepa, que nosotros sepamos, que tengamos un mejor control e incluso que tengamos seguridad, certeza y hasta nuestras ganancias estén más respaldadas. Que todo fluya como debe de fluir, porque eso mejora un buen equilibrio y, voy a ser redundante, pues una mejora en la forma en la que vivimos, ¿no? A nivel gobierno, a nivel ciudadanía. Definitivamente. Si hacer las cosas bien nos va a llevar a mejores lugares. Exactamente. Sí. Y bueno, algunos casos, mi querido amigo, ahorita nos hablas de plataformas, pero algunos casos. Pues como lo comentaba, mira, aquí comentamos 2 casos, ¿no? El de los sugars, el de las personas que están en Estados Unidos, que le mandan dinerito a sus familiares. Hay que hacerlo por los canales conocidos como transferencias, este tipo de instituciones como las remeseras o de remesas, con el objeto de acreditar quién le manda a quién. ¿Por qué? Porque es muy común que a lo mejor 2, 3 compadres están en Estados Unidos y el que manda es uno, y de una vez le manda a las comadres. Entonces, sabemos que los ingresos exentos son entre cónyuges, pero no entre compadres. Entonces, aquí lo ideal es, como caso práctico, mándele usted a su esposo, a su esposa, a sus hijos, nada más. No ande mandándole a nadie más. Lo comentábamos la ocasión anterior en programa de televisión. El tema de el Buen Fin, que muchas veces se andan prestando las tarjetas para hacer gastos. Eso va a generar posiblemente una discrepancia fiscal, porque eso hay te gastos. Voy a preguntar, mi querido amigo. Exacto. Una tía le pide a un primo la tarjeta de crédito para que le saque la televisión de 200 pulgadas.
70,000 pesos, se la presta y la tía le deposita en efectivo a la tarjeta. Exacto, a lo mejor uno pensaría, bueno, pero pues es que si no pidió factura no se podrían dar cuenta de primera instancia que se compró eso. Pero tú dijiste algo bien importante. Pero la tía le está depositando en efectivo y a lo mejor no es la única persona que le deposita. Tenemos que ser conscientes que la ley establece que para las instituciones financieras, si en la institución un cuentaviente recibe más de 15,000 pesos en el mes en depósitos en efectivo, eso va a generar un aviso al SAT. Entonces ahí el SAT va a tener otro elemento para comprobar que algo no está cuadrando entre los ingresos. Y aquí déjame hacer énfasis, dijiste, le presenta un aviso por los 15,000 pesos. A lo mejor nuestros amigos, algunos que nos siguen de hace muchos años, el IDE hablaba de esos 15,000 pesos. Y hago el énfasis, insisto, porque como en mayo, junio, siempre cada año sale un meme o sale un aviso en redes. Algunos hasta lo han sacado en televisión que dicen, ahora sí el SAT va a volver a cobrar. No me está cobrando. No. Está identificando la operación. Derivado de eso, podría cobrarme, podría iniciar este procedimiento que nos has platicado el día de hoy. El aviso puede generar que el SAT detecte una discrepancia y de ahí te cobre el impuesto no solo por los depósitos en efectivo, porque el depósito en efectivo no genera un impuesto por sí mismo. Genera un aviso del cual puede derivar una revisión. Y porque hay personas que nos dicen, oye, si deposito 14,000 pesos en efectivo y todo lo demás en transferencia, entonces no voy a pagar impuestos. No, a ver, no es así. El depósito en efectivo genera el aviso. Si del aviso te revisan, te van a revisar todo. Todo. Lo de efectivo y todo. Y transferencia. Todo. Y tarjeta de débito, y si de los 100,000 pesos que te encontraron, tú declaraste 20, tienes que acreditar los otros 80 de qué son, y a lo mejor ni siquiera son ingresos, a lo mejor estuviste mandando dinero de tu cuenta Bancomer a tu cuenta NU y de tu cuenta NU a tu cuenta Clar porque estabas haciendo el cambio porque un mes te daba mejor rendimiento una Sofipo, el otro mes te daba mejor rendimiento otra plataforma, entonces estuviste moviendo dinero en tus cuentas propias. Oye amigo, pero ahí no hay de que si la cuenta fiscal y la cuenta no fiscal. Esos son, ¿cómo diría una señora también que le hicieron un meme, no? Son creencias de... Sí, amigo, sí, esas creencias. Exactamente. Esas creencias, entonces, sí, amigo. Sin embargo, yo soy de la idea que este tipo de términos o este tipo de circunstancias, los que los incentivaron o quienes le llaman así fueron los bancos. Porque el banco es cuando te dice, entonces quiere usted una cuenta fiscal, pero es una cuenta pyme. O sea, es una cuenta ya de una actividad económica, no una cuenta de débito o crédito, porque yo lo he escuchado más de bancos y evidentemente pues lo que escuchamos lo repetimos, ¿no? Como niños de primaria. Entonces, no, eso de las cuentas fiscales y no fiscales, todas las cuentas son fiscalizables. Todas. Que estén registradas a mi nombre. Exactamente. Ok. Pero eso no quiere decir que por eso el SAT te esté viendo tus saldos 24/7. Recordemos como Padre Nuestro el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Secreto bancario. ¿Se puede romper? Sí, bajo facultades de comprobación, pero no es como que el SAT esté viendo tus movimientos. Lo dijimos con lo de las plataformas digitales. Sí puede verlo de forma permanente, en tiempo real, pero únicamente para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Claro, si ya me está siguiendo, pues todos mis movimientos los va a revisar, los va a bajar y va a tener evidencia plena de todo lo que, de lo que Ahora, hice. Aquí estuvimos hablando del tema de cómo comprobar, ¿no? Las transferencias entre cuentas propias, llevar un control interno, tener la documentación de ciertos contratos, de la herencia, de la donación, de lo que haya sido. Y aquí hay que cuidar muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces nos preguntan, ¿una discrepancia fiscal puede derivar un delito fiscal? Porque la discrepancia fiscal en sí no es un delito fiscal. Es un procedimiento y es una cuestión administrativa que se establece en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Y tiene un resultado? ¿Y ese administrativo resultado? Que en su momento sí pudiera derivar en un delito fiscal. ¿Cuál podría ser? Bueno, delito fiscal de defraudación, defraudación fiscal equiparable conforme al artículo 109 fracción primera o fracción 4. ¿Qué señalan estos? Fracción primera, palabras más, palabras menos, declarar menos ingresos de los realmente obtenidos. Si la discrepancia se acreditó, declaraste menos ingresos de los realmente obtenidos. Ahora, para acreditar que no hay discrepancia o darle forma a tus papeles, estuviste simulando actos, podría considerarse en todo caso una simulación conforme al artículo 109 fracción 4. Y es más grave. Que es simulación de actos para el tema de los impuestos. Entonces, ¿el SAT te va a meter a la cárcel por los 15 pesos que te detectó? No. Te va
sí, hacer un procedimiento, pero el SAT, como lo comento aquí, el SAT no quiere gente en la cárcel, quiere dinero. Claro. Y lo mejor es llevar un control. Como tú lo dijiste, llevar un control interno. Sabemos que no es tan viable o a veces tan fácil poder llevar un control tan estricto, entradas y salidas, pero hay que empezar a hacerlo, ¿no? O sea, porque si de pronto te cae el Satanás, pues vas a tener que tener algo con qué demostrar. O sea, es necesario que tengas algo como demostrar que son transferencias entre cuentas propias, que es dinero que proviene de cuentas de tus papás, porque mucha gente dirá, no, es que a mí el dinero que me dan mis papás es libre de impuestos, pero se lo dan efectivo y va y lo deposita a la cuenta. ¿Cómo vas a ver el SAT y cómo vas a acreditar que ese dinero te lo dio tu papá? Yo te diría, ¿prestas un servicio o vendiste algo? Exacto. Bueno, pero lo tienes que declarar, porque al final aparte, no va a poder tener ese tratamiento como ingreso exento. Uh-huh. O sea, tiene que existir, como decías en el caso de las remesas, que la señora se lo deposite, que el señor se lo deposita a la señora. Claro, o viceversa, o Así de es. padres a hijos que le manden las remesas, porque así se va a poder acreditar quién se lo mandó y qué características o titulares tienen cada uno, para que entre en este supuesto de la excepción, ¿no? Por ejemplo, préstamos. No solamente es decir, me lo prestó mi compadre, no. En términos civiles se requiere que un contrato pues es un acuerdo entre voluntades de forma expresa, escrita o verbal. Pero para el SAT necesito contrato notariado. Ya en la defensa podrás acreditar la materialidad y la sustancia económica y a lo mejor no tendrías que haber cumplido cabalmente lo de la fecha cierta, porque realmente la fecha cierta lo único que acredita es que se llevó a cabo un contrato, no que se llevó a cabo el objeto del contrato. Claro. Que eso es lo que se acredita en defensa. Pero entre que son peras y son manzanas, pues ya vas a tener al SAT ahí diciéndote, pues ese préstamo no te lo creo, es ingreso gravable y me pagas. Ok. Entonces la autoridad presume todo lo que... Sí, la autoridad a lo fácil, ¿no? Uh-huh. Y es algo que nosotros platicamos incluso con la gente que nos pregunta, ¿no? Lo de los conceptos. Oye, es que estos donaciones, esto para las caguamas, esto para lo que sea. El SAT... me lo contaron en mis 35 segundos que estuve en el SAT. Pues el SAT agarra tu estado de cuenta y no se va a poner a ver primero uno cada uno. Va a decir, aquí entraron 500,000 pesos. Para mí son ingreso. Todo. Realmente nos avienta la bolita a nosotros para que nosotros en su momento le digamos, mira, de esos 500,000 pesos, esto es de esto, esto es de esto. Ahí esto, la verdad, esto sí se me pasó, SAT, la verdad. Y ya. A lo mejor le bajas algo. Pero si no tienes nada, si te agarran en curva, si no sabes ni siquiera, o estás prestando tus cuentas, porque es muy común, vas a tener un problema. ¿Eso va a pasar? Sí, la posibilidad es baja como persona física, cualquier mortal, sí, pero no por eso vamos a ser irresponsables. Porque nos hablabas de delito, pero hablabas del equiparable delito de defraudación fiscal, pero puede ser más grave, mi querido amigo, ¿no? O sea, sí, incluso hasta lavado de dinero. Y entonces ahí es presión preventiva oficiosa. Podría ser. ¿No? O sea, que diga la autoridad, no estás realizando una actividad vulnerable y no estás... Sí, porque si la investigación viene de cuestiones que también estás teniendo interacción con ciertas actividades, pues el delito precedente no solamente podría ser el delito fiscal, sino también un otro de índole de delincuencia organizada. Ok, y que se siguen de manera simultánea. Exactamente, no es que se tiene que agotar el uno o el otro. Así es. Entonces, imagínense, va a tener nuestro contribuyente, tocamos madera, pero va a tener el equiparable de delito de defraudación fiscal por una discrepancia, y luego va a tener delincuencia organizada, y luego va a tener lavado de dinero. Pues ya nada más va a faltar que pase un perrito, levante la patita y ya saben qué va a pasar. Exactamente. ¿No? Entonces, y que ese fin de semana pierdan los Pumas. Ese fue echarle limón a la herida. Es que así es la forma en la cual el contribuyente podría caer en todo ese tipo de situaciones que se va a sentir mal. Nuestros amigos así se van a acordar. Exactamente. Así se van a acordar. Sí, echarle limón a la herida, y evitemos eso, queridos amigos, para que no tengamos pues estas diferencias. Entonces, sí, entonces muy importante esto. La autoridad tiene que hacer un procedimiento. Recalquemos en ese sentido. Sí, el debido proceso. El debido proceso, para que no me dejen en estado de indefensión. Exactamente. Ok, y bueno, pues vamos a las recomendaciones. 3 minutitos, mi querido amigo, para que nuestros amigos del auditorio, los que nos siguen en redes, los que nos siguen en el 860 de amplitud modulada de Radio UNAM, que recuerden que este programa es grabado y que tengan estas recomendaciones para que estén preparados y no caigan en un tema de discrepancia. Sí, mira, yo creo que la primera y la
de las más importantes es instruirse. Y no estoy hablando de que se metan a estudiar contabilidad o leyes, no. Ahorita con los medios de comunicación, en radio, como lo estamos haciendo a través de aquí, es conocer lo básico con el tema fiscal, con el tema de leyes, con el tema de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si ya somos adultos y tenemos la intención de prevalecer como un adulto responsable y un adulto de bien, que le vaya bien, pues tienes que cuidar muchas cosas. Tienes que cuidar y tienes que conocer tus derechos, tus obligaciones, las formas en las cuales podrías resolverlo. Y claro, va a haber situaciones que tú no vas a poder controlar, pero hay que saber mitigar los riesgos, que son cosas que vemos mucho en temas de antilavado, ¿no? Mitigar riesgos. O sea, yo no puedo prevenir al 100% el lavado de dinero, pero por lo menos puedo prevenir que no se haga conmigo. Entonces, ya uno como adulto, si quiere invertir, si quiere poner un negocio, que se instruya. Hay mucha información, ustedes en la facultad brindan asesoría gratuita incluso, está la Prodecon, tiene un muy buen libro, si me permite le voy a hacer comerciales, el libro es muy bueno, se llama Manual de Cumplimiento Tributario, lo emitió la Prodecon en el 2022 y te da las cuestiones básicas. Y es muy buen libro y es gratis, entran a la página y lo descargan. Aquí en la facultad seguramente tienen un buen de programas de eso, tienen el consultorio fiscal, tienen este programa de radio, nosotros hacemos este tipo de contenido. Yo creo que sí ya podría llegar a un punto en donde si esto te pasa ya va a ser así como ya es tu culpa, ¿no? O sea, ya. Y además, algo bien importante, el desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento. O sea, a la autoridad le va a importar un bledo si sabías y no sabías o incluso cómo te identificabas. Entonces, hay que instruirse y hay que tomar las cosas en serio si quieres que te vaya bien. Y si no, bueno, luego no se está quejando. Ok, mi querido amigo, pues grandes recomendaciones para nuestros amigos y ha sido un placer, mil gracias y te comprometemos para que regreses con nosotros. Ya ves cuando que tenemos gusten, ya reglas saben. de carácter general ahora para cuestiones antilavado, vamos a ver cómo se pone, ¿no? Así es, que también hay que estar preparados. Y bueno, pues muy bien, pues agradecer a nuestros queridos amigos del 860 de amplitud modulada acá en Radio UNAM, que en este programa grabado nos hicieron favor de acompañar, también nuestros amigos en redes que estuvieron por ahí muy atentos. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Nos los invitamos a que nos vean y escuchen la siguiente semana con el tema declaraciones prellenadas y datos de los FDIs, inconsistencias. Y también tenemos el programa de mañana jueves, donde nos pueden ver por ahí de Mirador Universitario de Coaed. Tenemos los generales, director general de Radio UNAM, Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Armando Tomé González, secretario de Divulgación y Fomento Editorial, licenciado Romárico Fuentes Romero, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la FCA, Netzahualcóyotl Jara, Alma Villegas, Carlos Castellanos, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, David Hernández y Alexis Moreno. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de Coaed. A continuación los invitamos a que sigan escuchando la programación de Radio UNAM con las noticias más importantes del mundo en Radio Francia. Hasta la próxima y recuerden, cuiden su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Hasta la próxima y buenas tardes. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración.